Todos tenemos un sueño, algo que nos impulsa a seguir adelante. ¿Y si te dijera que ese sueño puede ser una realidad? En Universidad ISEP te ayudamos a hacerlo posible. Con más de 36 años de trayectoria seguimos evolucionando para estar más cerca de ti. Contamos con más de 70 programas en 6 áreas de estudio, desde certificaciones hasta doctorados. También ofrecemos títulos oficiales y equivalencia académica en Estados Unidos. De la mano de 300 docentes hemos formado a más de 25,000 estudiantes de distintas nacionalidades. Valoramos el aprendizaje y colaboración, orientando tu camino hacia el éxito. No solo creamos profesionales, también estudiantes responsables con su entorno. Por ello, nos enorgullece contar con el distintivo ESR, que nos reconoce como una empresa con calidad y excelencia. Te brindamos las herramientas para hacer realidad tus sueños. Porque más que un instituto, somos Universidad ISEP. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí en este espacio diseñado especialmente para ustedes, para reflexionar, aprender y obtener herramientas muy valiosas en un tema que, aunque es difícil, es sumamente importante para el bienestar personal y social. El objetivo de este webinar es muy simple, pero poderoso. Queremos crear conciencia sobre los efectos del consumo de la pornografía en la salud emocional, en las relaciones y en el bienestar general. Ahora sí, permítanme presentarles a nuestro experto invitado. Orgullosamente es nuestro egresado en la maestría de Psicología Clínica y de la Salud. Cuenta con formación en terapia cognitivo-conductual. Es médico general con amplia experiencia en atención médica, psicología clínica y salud mental. También ha sido docente, ponente en temas de salud integral y autor de publicaciones sobre problemáticas sociales y psicológicas. Reconocido por su desempeño profesional, hoy nos hablará en este webinar La sombra silenciosa, el lado oscuro de la pornografía. Sin más preámbulos, paso la voz al maestro, Dr. Roberto Montoya, quien nos estará platicando sobre este tema. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por conectarse. Estoy muy emocionado de poder compartir este tema con ustedes. Así que, bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. No sé de dónde me estés viendo, no sé qué edad tengas, pero bueno, al menos aquí en México, yo soy de los años 90, entonces yo me acuerdo que cuando era niño yo podía ver anuncios de cigarros en la televisión. Sin embargo, apenas hace 10 años que se prohibió fumar cigarro en espacios públicos cerrados, y esto fue porque nos fuimos dando cuenta que el cigarro tenía efectos nocivos para la salud. Si bien podríamos entender que el cigarro causaba cáncer en muchas partes del cuerpo, nos dimos cuenta que de hecho la persona que más se afecta no es quien fuma, sino el que está cerca de quien fuma, ¿no? Y les llamamos fumadores pasivos, son los que tienen más riesgo de problemas. Entonces, la ciencia aporta gran valor en los cambios y en las decisiones de las sociedades, ¿no? Es evidente que juega un rol muy importante para el desarrollo de la sociedad. Entonces, la pornografía como tal, pues es un tema tabú que está cargado de juicios morales, debates políticos. Y cuando estaba estudiando la maestría, cuando vimos el segmento de adicciones y de problemas relacionados con las conductas, yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre la pornografía? Por eso fue que decidí hacer mi trabajo de tesis en este tema, el uso problemático de la pornografía. Y derivado del trabajo de tesis se construyó un manual en el cual hablamos precisamente del uso problemático de la pornografía, y hablamos de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años el concepto de pornografía, la tendencia al consumo, también el impacto de la pornografía en el desarrollo psicosexual de los adolescentes, cuáles son los efectos de la pornografía desde la perspectiva de las neurociencias y algunas herramientas de prevención, que básicamente pues es lo que vamos a platicar el día de hoy en este webinar.
Yo les dejo aquí la pregunta a ustedes para reflexionar: ¿qué es la pornografía? Y bueno, finalmente podemos ver en diferentes bibliografías que la pornografía es citada o mencionada como material sexual explícito, estímulo sexual visual, material erótico y obsceno. Sin embargo, se trató de en algún momento determinado poder estandarizar el término para poder realizar mejores estudios y mejores investigaciones en el área de psicología y poder tomar mejores decisiones en relación a este tema, ¿no? Entonces hablamos de dos variables principales: una es el enfoque estructural y otro es el enfoque funcional. El primero hace relación a la naturaleza y al contenido del material propiamente dicho, que en este caso sabemos que es un material de comunicación que pudiera ser por video, por imagen, incluso eh, por caricaturas, entre muchas otras cosas, que son representaciones de actos eróticos y de desnudez y que tienen esta característica de tener una viveza intrusiva, de que la persona que consume pornografía se sienta inmerso en la relación sexual, por así llamarla entre comillas, ¿verdad? Y en segundo lugar, el enfoque funcional, que se refiere a cuál es la función o por qué se produce este tipo de materiales, que sus funciones pues, son básicamente excitar y gratificar sexualmente sin una justificación estética. ¿Cuáles son las características de las personas que utilizan la pornografía? Bueno, pues no nada más quien la consume, sino también quien la busca, quien la crea, quienes la modifican, la intercambian o incluso quienes la almacenan. Puede ser online o por medios impresos. ¿Cuál es el problema con la pornografía? Bueno, la pornografía como tal se empezó a estudiar en 1988 y desde ahí han surgido diversas posturas ideológicas, posturas religiosas, posturas políticas. Hay quienes dicen que no hay efectos perjudiciales del uso de pornografía, hay quienes dicen que hay ciertos efectos beneficiosos, pero también hay quienes dicen que tiene ciertos efectos perjudiciales. Sin embargo, no fue hasta el 2018 que surge ya como tal en el Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud el diagnóstico de trastorno del comportamiento sexual compulsivo. Más adelante vamos a poder estudiar cuáles son los criterios diagnósticos de esta entidad. Sin embargo, otros conceptos que también utilizamos, el uso frecuente y el uso problemático, no son tan difíciles de comprender. Uso frecuente pues, se refiere a la frecuencia con la que una persona utiliza pornografía, la duración que se mantiene utilizando la pornografía y cuáles son las formas de consumo del mismo. En relación al uso problemático de pornografía, podemos ver que hay específicamente ciertos impactos negativos para la vida de la persona que utiliza pornografía, y es cuando ya hablamos de propiamente el uso problemático de pornografía. En esta diapositiva les voy a pedir una disculpa anticipada porque tiene demasiadas palabras, pero así como tal está, sin alterarle nada. Es como viene descrito en el Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aquí pues viene subrayado como lo más importante, que son los criterios diagnósticos, y dice aquí: los síntomas pueden incluir, número 1, actividades sexuales repetitivas que se convierten en el punto central de la vida de la persona; número 2, que descuida la salud y el cuidado personal, algunos intereses, actividades o responsabilidades; y número 3, que ha tenido varios intentos fallidos por reducir su comportamiento. Entonces, ¿cómo podríamos describirlo básicamente? Pues es una persona que puede estar en el trabajo, en la escuela o en su propia casa consumiendo pornografía, tendiendo a aislarse, miente, oculta que ve pornografía, e incluso también podemos ver que son personas que cometen ciertos actos imprudentes, como por ejemplo conducir mientras ve pornografía, durante el trabajo está atendiendo a un cliente o lo que sea y tiene este deseo de consumir y se encierra en el baño, o está su esposa a un lado y la persona está viendo pornografía mientras tiene a la pareja a un lado, ¿no? Para que cumpla con este diagnóstico, pues deben de pasar al menos 6 meses. Y otra cosa importante que nos señala el catálogo es que este tipo de trastorno se excluye automáticamente cuando los malestares están relacionados con juicios morales o desaprobación por haber utilizado pornografía. Eh, entonces, bueno, lo que les decía hace ratito, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace a las personas buscar pornografía? Bueno, existen 3 hipótesis. La primera hipótesis es la máquina del AAA,
el uso de dispositivos móviles y también otra cosa que son las motivaciones del consumo. Algunos datos importantes, bueno, la primera exposición, por lo general estamos diciendo que en el 85% de los casos que aceptan que ven pornografía, mencionan que desde los 9 y entre los 9 y los 13 años fue su primera edad de consumo. Hay quienes dicen también que a los 8 años fue su primera edad de consumo. Muchos mencionan, aquí es dividida la opinión, algunos dicen que fue intencional, otros dicen que no fue intencional. Un sitio web, Pornhub, que es uno de los sitios web más importantes de pornografía a nivel internacional, en el 2023 mencionaba que 6 millones de visitas al mes durante todo el 2023 y que en promedio los usuarios duraban más o menos 10 minutos en promedio. La fuente de consumo, en el 2013 la principal fuente de consumo era una computadora. Actualmente en el 2023, que son referencias que utilizamos, en el 92% es por medio de teléfonos celulares. Y otra cosa importante, vamos a ver que el uso de teléfono es prácticamente similar, empieza a los 7 años, incluso casi todas las personas de 12, 13, incluso 14 años ya todos utilizan dispositivos móviles con acceso a internet. Y pues aquí hay otra cosa importante, ¿no? Durante la adolescencia va a haber muchas dudas y que al no ser resueltas en su entorno van a buscar maneras de poder resolverse estas dudas ellos mismos, ya sea recurriendo con amigos, compañeros o escuela o incluso con el internet, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan fácil acceder a la pornografía? Bueno, antes, en los años 80, en los años 90, era sencillo, no era tan sencillo acceder a este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque tenías que salir de tu casa, tenías que ir a rentar una película o ir a comprar una revista, necesitabas ser mayor de edad y entonces tenías que dar tu cara para que alguien más pudiera saber que tú estabas consumiendo pornografía. En la actualidad ya no, y esa es la máquina del AAA, ¿verdad? La máquina del AAA nos habla de que es anónimo, que nadie puede saber que tú estás consumiendo pornografía porque es algo que tú puedes hacerlo desde tu cuarto sin que nadie sepa. Es muy accesible. La accesibilidad nos referimos a que ya no necesitas pagar por ella, ya la tienes al acceso de un link, y asequible, que hay millones de sitios web, que hay millones de videos que están presentes, y en los últimos años hemos estado estudiando que hay otras dos variables, otras dos letras A, que es la aceptabilidad, es decir, que es muy común que la gente diga, pues es normal, se ha normalizado el consumo. Y el tipo de videos que se ven es muy agresivo, cada vez es más agresivo. La gente pudiera decir, pues es que es ficción, son actores, están actuando. Pero si ustedes ven una película de Marvel o una película de acción, los golpes que se dan los actores no son reales. En la pornografía es completamente diferente. Cada golpe, cada acto de violencia, la penetración y todo esto es real. No hay nada que sea fingido. Entonces, bueno, vamos a ver que prácticamente cualquier persona con un teléfono que tenga acceso a internet va a tener acceso a la pornografía, ¿no? Podemos ver que la distribución de la pornografía, si lo vemos ahorita, pues es en celulares, pero antes también había libros, había revistas, había televisión, había escritorios, en las computadoras, tablets, todo eso. Y ahorita ya la principal fuente de consumo pues es el teléfono inteligente, ¿no? Prácticamente cualquier persona que tenga acceso a internet y que tenga acceso a una red de Wi-Fi puede ver pornografía. ¿Cuáles son las motivaciones del primer contacto de pornografía? Bueno, mencionábamos hace ratito que había motivaciones personales, es decir, que las personas utilizaban pornografía propiamente por decisión propia, pero también había personas que se exponían mucho al consumo de manera accidental. Y aquí yo haría esta pregunta, ¿verdad? Si realmente importa o no importa que la pornografía o que la primera exposición a la pornografía sea accidental o sea intencional. Y bueno, aquí la
personas escuchamos o rechazamos nuestros deseos sexuales cuando aceptamos que fue de manera que no fue intencional, ¿verdad? Es como transferir la culpa a otros, es como también quienes muestran a las personas pueden ser de la misma edad, y pues al final del día el internet sigue siendo la principal fuente de acceso. ¿Por qué la gente dice que no ve no dice o no acepta que ve pornografía? Bueno, pues por vergüenza, por falta de confianza, por miedo a la reacción. ¿Qué debemos buscar entonces cuando vemos a una persona que utiliza pornografía? Bueno, pues principalmente hubo un estudio que se realizó en el 2021 en el que se evaluaban cuáles eran las motivaciones principales por las cuales las personas utilizaban la pornografía: placer sexual, curiosidad sexual, distracción emocional, reducción del estrés, evitación del aburrimiento, fantasías sexuales, pérdida de la satisfacción sexual, autoexploración. Y en esta tabla ustedes pueden ver en color rojo subrayado cuáles son las principales motivaciones relacionadas con el uso problemático de pornografía. En primer lugar está el placer sexual, la distracción emocional, reducción del estrés, evitación del aburrimiento y las fantasías sobre todo. Si nosotros prestamos atención a esta tabla, va a ser muy importante que nosotros consideremos que no debemos de normalizar el consumo sin evaluar otras causas. Cuando las personas están utilizando pornografía con el objetivo de aliviar su estrés, de aliviar su ansiedad, de buscar placer, de escapar de su realidad, aquí entonces vamos a entender, aquí es donde vamos a entender que una persona pudiera tener uso o cumplir con los criterios del uso problemático de pornografía. Bueno, continuando con esto, el impacto de la pornografía en el desarrollo psicosexual. Entonces, recordemos que la adolescencia, ¿y por qué hablo de la adolescencia? Bueno, porque dijimos que la adolescencia era la edad en la de primer contacto con la pornografía. Entonces, entre los 10 y los 19 años, los adolescentes están en una etapa donde pueden tener problemas graves para la salud a largo plazo, y también pues aquí va a influir muchas cosas, ¿no? La alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias, actividad sexual, y es una etapa en la que hay cambios físicos, emocionales, cognitivos. En esta etapa se desarrolla la identidad de género, la orientación sexual, la religión, gustos, costumbres, y a diferencia de la pubertad, que bueno, es un periodo de tiempo en el que ocurren los cambios físicos y sexuales debido a los cambios hormonales, y en promedio ocurre entre los 9 y los 13 años. Esta es una tabla en la cual mostramos cuáles son las principales hormonas que trabajan durante la pubertad, pero vamos a continuar con nuestro tema. Retomando lo de la sexualidad humana, vamos a ver que la sexualidad humana tiene 4 componentes, sin importar la edad. Todos tenemos una capacidad de reproducción. Además, también nos componemos de género, erotismo, vínculo afectivo. Vemos que dentro de la sexualidad humana se involucran comportamientos biológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. Entonces, estudiando cada uno de estos aspectos, es bien importante que los tengamos aquí presentes, porque vamos a entender cuáles son las cosas que influyen dentro de la pornografía. En primer lugar, la reproductividad, que sabemos que no siempre es posible reproducirse. Hay personas que no tienen la capacidad fisiológica de poderse reproducir. Sin embargo, eso no quita que no tenga una capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque va más allá de embarazar a alguien o de ser embarazado. ¿Por qué? Porque la reproductividad es ocuparse de alguien en el crecimiento y desarrollo de otros, en el aspecto biológico, social y espiritual. Respecto al género, pues es el marco de ideas y conceptos que tienen las personas sobre cómo somos como individuos, lo que no somos y qué es lo que deberíamos de ser en función de nuestro sexo. El vínculo afectivo es otro de los componentes de la sexualidad humana, y el vínculo afectivo nos lo relacionamos más que nada, si ustedes desde la concepción tenemos un vínculo que es físico mediante el cordón umbilical. Sin embargo, una vez que nacemos, este vínculo físico es roto abruptamente. Por eso ahorita en la actualidad estamos con del contacto temprano, ¿verdad? Del recién nacido con su mamá,
y definitivamente pues el vínculo afectivo siempre va a ser relacionado con que la ausencia o la presencia de la otra persona nos puede generar sentimientos intensos de diferentes respuestas afectivas. Y finalmente pues el erotismo, que es la capacidad para experimentar placer, va más allá de cumplir ciertas fantasías, aceptar las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo al experimentar placer sexual y que además resulten estimulantes. Esta es una tabla en la cual hablamos del desarrollo psicosexual durante la adolescencia. Esto ocurre, evidentemente ocurre sin la interferencia con la pornografía, y podemos ver que durante la adolescencia es donde más espacio nos abarca esta tabla, ¿no? Cambios fisiológicos, imagen corporal, expresión de rol, configuración del deseo erótico, respuesta sexual, realización de la identidad, intimidad. Y el problema aquí es que nosotros, por no querer hablar de sexualidad con los adolescentes, ellos buscan la manera de resolver estas dudas, de poder aclarar ciertas cosas que tienen, y que con todo este juego hormonal pues definitivamente van a terminar acudiendo a la pornografía para poder resolver estas dudas, ¿no? ¿Qué efectos hay desde la perspectiva de las neurociencias? Bueno, pues sabemos que desde el punto de vista de la psicología, sabemos que cualquier experiencia o comportamiento capaz de estimular al individuo tiene un potencial de ser adictivo. Esto es, ejemplo, los alimentos, las compras, las apuestas e incluso cualquier sustancia psicoadictiva, ¿verdad? Entonces, bajo todo esto no es una sorpresa que la pornografía también nos genere cierto placer, que se liberen. Incluso hay estudios de resonancia magnética que nos hablan de que la liberación de dopamina es casi igual a cuando usamos pornografía, en contraste cuando una persona utiliza cocaína, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias entre el cerebro del adulto y del adolescente? Bueno, el adolescente tiene una corteza prefrontal inmadura. ¿Cuál es el impacto de esto? Bueno, recordar que la corteza prefrontal, su principal función es ayudarnos al control de estímulos, a la toma de decisiones, a que mantengamos un buen juicio, y entonces esto va a convertir a las personas que tienen una corteza prefrontal dañada, pues que no tengan un pobre control de impulsos, como lo vemos en personas que consumen cualquier tipo de sustancias o que tienen algún tipo de adicción. Los circuitos límbicos y estriados que están hiperactivos, esto nos habla un poquito más sobre las emociones y todo eso. El mayor periodo de plasticidad es el tiempo de recuperación que hay, y por ahí en los comentarios hacían una pregunta, que si hay algún daño a nivel cerebral neuronal. Les estaba comentando entonces de las diferencias que hay entre el cerebro del adulto y el cerebro del adolescente. Entonces hablábamos principalmente de que hay una corteza prefrontal inmadura. De la corteza prefrontal, recordemos que es un área del cerebro que nos ayuda al control de impulsos, a la toma de decisiones. Entonces, cuando una persona tiene daño en su corteza prefrontal, vamos a ver que va a tener comportamientos erráticos, va a ser una persona impulsiva, que va a ser una persona que no controla sus impulsos, y definitivamente esto nos recuerda mucho a las personas que tienen problemas con el consumo al problema de consumo de adicciones como alcohol, marihuana, entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas diferentes entre el cerebro del adulto y del adolescente son los circuitos límbicos y los circuitos estriados hiperactivos, que en este caso pues, nos referimos al control de las emociones, ¿verdad? Vemos que hay personas que durante la adolescencia pues son muy emotivas, que están muy gobernados por sus emociones, se dejan llevar mucho por eso, pues eso es algo innato y propiamente de esta etapa de la adolescencia. Hay un mayor periodo de plasticidad. La plasticidad se refiere a cuando el cerebro puede recuperarse de ciertas cosas, ¿no? de ciertos daños. Aquí en los comentarios me hacían la pregunta de que si hay un daño cerebral por el uso de pornografía. Realmente necesitaríamos agarrar a personas que empezaron a consumir pornografía, que ya tienen el diagnóstico de uso problemático de pornografía, hacerles estudios de resonancia magnética a lo largo de los años, y es algo muy complejo de poder estudiarlo ahorita, en especial que tenemos 4 o 5 años que se hizo el diagnóstico, o que ya podemos diagnosticar este problema de salud. Entonces, pero
por este tipo de cosas como el mayor periodo de neuroplasticidad, podemos intuir que independientemente de que los adolescentes no hayan iniciado con el consumo de pornografía desde edad temprana, pues se puede esperar que muy probablemente no van a tener problemas a largo plazo. Sin embargo, sí hay ciertos efectos en el aspecto cognitivo, lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Sistema dopaminérgico hiperactivo también, y el eje hipotálamo hipófisis adrenal también pronunciado en los adolescentes, y esto explica por qué una persona que utiliza pornografía tiene un poquito más de tendencia a la agresividad, ¿verdad? Todos estos hallazgos nos sugieren que el cerebro de los adolescentes va a ser más sensible a la pornografía que los adultos. Y bueno, retomando lo que decíamos, ¿verdad? Alteraciones conductuales a largo plazo, como impulsividad, agresividad, dificultad para dormir. ¿Qué otra cosa? Alteraciones cognitivas, como la hipersexualidad, deseo de consumo, la imaginación y fantasía con relaciones sexuales, falta de concentración, error resiliencia al estrés, ver a las mujeres como un objeto sexual. Alteraciones sociales, como el aislamiento, dificultad para iniciar conversaciones, dificultad para establecer relaciones interpersonales, o incluso alteraciones fisiológicas como disfunción eréctil, eyaculación precoz y anorgasmia. No tengo mucho tiempo para poder explicar cada uno de estos detalles importantes, sin embargo, lo podemos ver en el manual que les van a hacer llegar, ¿de acuerdo? Aquí prácticamente mayor uso de pornografía, mayor inseguridad sexual y mayor dificultad en el orgasmo. Algunos aspectos importantes que les menciono en el manual es, en primer lugar, no todas las personas que consumen pornografía van a presentar un trastorno de la conducta sexual compulsiva. En segundo lugar, no existe el término psicológico de adicción a la pornografía como tal, no existe ese diagnóstico, y lo vemos mucho en redes sociales que se habla de adicción a la pornografía. Sin embargo, el diagnóstico correcto es así, ¿no? Trastorno de la conducta sexual compulsiva. Sin embargo, las neurociencias sí nos muestran que hay ciertos comportamientos similares a las adicciones por sustancias. Pues ya les decía, ¿no? Como la cocaína, por ejemplo, las compras por internet, las apuestas y todo esto son muy similares. Entonces estamos en esta parte en la de si le llamamos que es por control de impulsos o es un problema relacionado con una adicción, ¿verdad? Sin embargo, independientemente de todo esto, el uso frecuente de pornografía sí se va a relacionar con un uso problemático, pero va a ser necesario evaluar cuáles son las motivaciones del consumo para poder establecer y definir un plan terapéutico. Y por último, el malestar ocasionado por un juicio moral no es suficiente para establecer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Necesitamos cumplir todos los criterios diagnósticos para poder hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, creo que a lo que veníamos, que es lo importante para ustedes, la prevención del uso problemático de pornografía, ¿verdad? En la actualidad utilizamos dos cosas, y en primer lugar la promoción a la salud sexual. Lo hemos visto que siempre está enfocada en la prevención de embarazos en los adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, prevención de hábitos tóxicos, pero en ningún lugar se habla de pornografía. ¿Por qué? Porque es un tema tabú, no nos gusta hablar de eso. Me ha tocado hablar con algunos papás que me dicen, pues es que es normal. Yo me acuerdo a mí lo que me dijeron mis papás fue como, pues ahí hay un video si quieres aprender, y me daban directamente las revistas. Entonces, está muy, como decíamos, está muy aceptado todo esto, ¿verdad? Sin embargo, la Asociación de Psicología Americana nos habla de algo que se llama alfabetización sobre pornografía, que era enseñar a los adolescentes a pensar críticamente sobre la pornografía, por cómo se produce, entre muchas otras cosas más. Y algo que yo toco en el manual es el retraso del uso de pornografía durante la adolescencia. Si bien podemos hablarles propiamente de pornografía, también tenemos que entender que son ciertas estrategias que limiten el acceso a productos, ¿no? Podemos ver que en Australia, por ejemplo, el año pasado, en noviembre y diciembre, se prohibía el uso de dispositivos móviles para los adolescentes o menores de 15 años, y esto pues disminuye el riesgo de exposición al internet, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos ir trabajando. ¿Qué consejos les damos a los padres y a los docentes? Bueno, el hablar de sexualidad es desde los primeros años, ¿no? El hecho de que los niños y las niñas no llamen a sus órganos genitales por su nombre, como pene, vagina,
Incluso en una ocasión subí yo un video de higiene de pene a Instagram y me lo censuraron, también en TikTok me lo censuraron, pero no censuran otro tipo de cosas como desnudos y todo eso. Entonces se me hace increíble cómo es posible que censuren este tipo de cosas educativas, pero no censuren otro tipo de cosas, ¿no? Y realmente aquí es que como padres docentes enseñarles que cada parte de su cuerpo tiene un nombre, ¿verdad? Tenemos un taller que se llama De la cabeza a los pies, mi cuerpo yo lo cuido, y va enfocado a que aprendan a ponerle el nombre, a que digan el nombre de cada parte de su cuerpo y también a prevenir abuso sexual infantil, ¿de acuerdo? Número 2, escucha activa. Nosotros siempre tenemos que, como adultos, entender que ellos, los adolescentes, nos ven propiamente como ejemplo a seguir, y nosotros tenemos que demostrar que son importantes para nosotros y que nuestro interés por sus intereses es genuino. Y por último, el diálogo, ¿no? Es natural querer darles órdenes, regañarlos y todo, pero es conservar la calma, tratar de conocerlos a profundidad y que en ellos empiece a desarrollar un pensamiento crítico. Y de esa manera, yo siempre les digo la frase: me gustaría saber qué piensas sobre tal tema. No tiene que ser pornografía, porque si evidentemente no ha visto videos de pornografía, pues tampoco sería como que hablarles de esto, ¿verdad? Sería como nada más, me gusta saber qué piensas sobre tal tema, sobre política, sobre las votaciones, y con el paso del tiempo, como padres vamos a poder ir teniendo una mejor relación con nuestros adolescentes para que ellos puedan tener una mejor apertura con nosotros. Otra cosa importante, pues es definitivamente de gestión de tiempo en pantallas, porque sabemos que durante la adolescencia pues hay un crecimiento acelerado, entonces hay que levantarlos del sillón, porque si no, pues también esto va a perjudicar su salud, no solamente su salud mental, sino también su salud física. Y cuando nosotros somos como cuidadores primarios y nosotros invertimos tiempos en ellos, ellos van a tener un mejor sentido de pertenencia, lo cual va a fortalecer su autoestima. Y recordemos que decíamos que la pornografía pues nos tiende mucho al aislamiento personal. Hay ciertos protectores o bloqueadores de red, por ejemplo Kiddle o Google Family Link. Sin embargo, algo que a mí me gusta mucho decirle a la gente es que en vez de poner bloqueos de pantalla o poner protectores, pues tratar de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque al final del día es encerrarlos en una burbuja, y si el día de mañana ellos tienen acceso a un dispositivo móvil, pues no sabemos lo que ellos puedan ver o que le puedan enviar por chat o por Telegram, todo ese tipo de medios móviles que les puedan enviar a ellos por mensaje, ¿no? Entonces, otras cosas para personas que ya consumen pornografía, lo que trabajamos pues es el trabajar la alimentación balanceada, actividad física, higiene de sueño, reconocer sus emociones, que aprendan a hablar con alguien. Como bien decíamos, y aquí es algo bien importante que yo le digo a las personas, el hecho de que consumas pornografía no es el problema como tal, sino es cómo tú estás lidiando con tus problemas. Tú estás lidiando con tus problemas recurriendo a la pornografía, tal como cual una persona que tiene adicción al alcohol, una persona que tiene adicción al tabaco, una persona que tiene adicción a las compras en línea. Sus problemas los llevan a cabo, los afrontan o los confrontan reconociendo evadiendo sus emociones, ¿no? Evitando el estrés, el aburrimiento, que era lo que veíamos en la tabla de las emociones, ¿no? En esta imagen que viene ahí en su manual descrito, pues son algunos tips de higiene de sueño. Y finalmente, pues reconociendo todos estos cambios complejos durante la adolescencia, pues va a ser más fácil identificar que hay ciertos gustos y aficiones para los jóvenes. En la medida que se refuerza la comunicación y la calidad del vínculo, será más fácil identificar cuáles son los datos de alarma. ¿De acuerdo? En esta tabla, que también viene en su manual, van a encontrar cuáles son las motivaciones, y por ejemplo ahí en asterisco están marcados cuáles son las motivaciones relacionadas con el uso problemático de pornografía, y con la cruz son las motivaciones relacionadas con el uso frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, para la motivación del placer sexual, ¿cuál va a ser la estrategia junto con la curiosidad sexual? Pues la escucha activa, el diálogo, gestión de tiempo en pantalla, la educación sexual integral. Para las personas que utilizan la pornografía para evitar su malestar emocional o reducir su estrés, la educación sexual integral, el diálogo, gestión de tiempo en pantallas, higiene de sueño, alimentación balanceada. Finalmente son algunas recomendaciones muy generales y muy específicas
Pero recordemos que esto es una enfermedad, el uso problemático de pornografía. Entonces, en el 2018, meses después de que se publica el diagnóstico, los criterios diagnósticos, Krauss y Sweeney hicieron un algoritmo que nos ayuda a nosotros a poder llegar a poder abordar a un paciente, ¿no? De acuerdo, incluso existen algunas herramientas de evaluación que no me va a dar tiempo aquí de poderlas describir propiamente, pero también vienen escritas en su manual, ahí vienen descritas cómo se usan, cómo se evalúan, la puntuación y todo eso, para poder trabajar en terapia con este tipo de pacientes. Y finalmente, recuerden que desde que existe la ciencia en el área de médica, en el área de la salud, existe algo que se llama niveles de prevención, de Lebel y Clark. Los niveles de prevención están enfocadas en tres cosas, ¿no? El primer nivel es la prevención de enfermedades. En este nivel el individuo está sano, no tiene ninguna enfermedad. En el segundo nivel nosotros le llamamos diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. En esta ocasión, en el segundo nivel, la persona ya está enferma y necesitamos atenderla para evitar complicaciones. Y en el tercer nivel, que le llamamos rehabilitación, es donde necesitamos trabajar para que la persona tenga menos efectos adversos a largo plazo. Entonces, hablando específicamente de pornografía, la prevención sería, pues en primer lugar, evitar que la persona tenga contacto con la pornografía, o que si ya tuvo una primera exposición, que ya la persona ya pasó al segundo nivel, que no desarrolle uso frecuente de pornografía o que no desarrolle el uso problemático de pornografía. Y número 3, pues ahora sí, finalmente la intervención. Entonces, en el primer nivel de atención tenemos cómo podemos identificar en qué nivel estamos, ¿no? El primer nivel de atención o primer nivel de prevención, hubo un primer contacto, hay un consumo esporádico que no es compulsivo, la persona puede controlar su impulso de poder consumir pornografía, hay cierto desagrado y excitación fisiológica. ¿Por qué? Porque es algo que, pues al final del día, como les decía, hay violencia, el contenido del material sexual es violento, ¿no? Sí, genera cierto desagrado, pero es inevitable no tener una respuesta de excitación fisiológica, porque al final del día son estímulos visuales. Y en este nivel puede ser por la misma curiosidad o para poder gestionar su ansiedad, la búsqueda de placer. Además de tomar en cuenta que el internet y los anuncios y todas esas cosas, el algoritmo y todo eso, establecen un contacto accidental con la pornografía. Entonces, ¿qué consecuencias hay de esto? Pues realmente no hay muchas consecuencias en el primer nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos, pues hay emociones desagradables, la vergüenza, el asco, el miedo, la culpa, tendencias al aislamiento, la soledad, sensación de vacío. Y finalmente, ¿qué hacer en este caso? Bueno, pues en primer lugar, como les decía, ¿verdad? No sobreactuar, explicar qué es la pornografía, advertir sobre sus riesgos, y esto prácticamente pues es una oportunidad educativa, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hablar con los adolescentes sobre este tema. Y aquí es momento pues de desarrollar un plan familiar para prevenir. En el segundo nivel, que dijimos, ya la persona ya consume pornografía de manera frecuente, y esto no lo vemos tanto en adolescentes, pero sí lo vemos en personas adultas, ¿verdad? Ya se estabilizó el consumo, ya es frecuente, ya incluso hasta lo ve normal, ya no hay estas sensaciones de desagrado, e incluso hay una dependencia para la regulación emocional, ¿no? Decíamos, sus emociones le generan malestar, está triste, está enojado, está alegre, pues recurre a la pornografía para poder saciar todo ese desborde emocional que hay, ¿no? Y lo utiliza para poder gestionar estas emociones, el aburrimiento, el estrés, el aislamiento social. ¿Qué consecuencias tiene en este nivel? Vemos que hay falsas expectativas sobre la afectividad y la sexualidad, y hay ciertos estereotipos violentos relacionados hacia el trato de la mujer, se refuerza más el aislamiento, hay más soledad, y en este nivel ya vemos que la autoestima y el autoconcepto se están vulnerando, y como lo decíamos hace ratito, existe un alto riesgo de que una persona que consume pornografía de forma frecuente padezca propiamente el uso problemático de pornografía. ¿Qué se hace en este nivel de atención?
Bueno, pues básicamente les decimos a los papás y a los docentes, hay que acompañarlos con empatía, sin prejuicio, y es trabajo de los profesionales evaluar las motivaciones del consumo, ofrecer ciertas alternativas como la tabla que mencionábamos previamente, y evaluar si es necesario que haya un profesional que los acompañe. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar descartar trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, depresión, ver si no hay cierta adicción a los dispositivos móviles, ver que no sea propiamente el problema de la pornografía, sino de su adicción al teléfono, y pues hacerles reflexionar y que tengan un pensamiento crítico para poder diferenciar de la pornografía entre la pornografía y la sexualidad. ¿De acuerdo? Y por último, el tercer nivel de prevención, que aquí ya la persona ya tiene uso problemático de la pornografía, pues aquí lo que hay que hacer es ir con un especialista, ¿no? Como ya lo mencionábamos en la definición operacional, hay pérdida del control de la conducta, lo hace de manera compulsiva, ha intentado varias veces dejar esto y no lo ha podido lograr, engaña, miente, niega que lo ve, es decir, la persona es consciente de que hay un problema pero no lo acepta, ¿no? Y su única manera de regular sus emociones es mediante el consumo, ya sea de pornografía, ¿no? Finalmente, y son síntomas muy parecidos a los de una adicción, ¿verdad? ¿Qué consecuencias hay? Pues hay síntomas de adicción. ¿Y qué síntomas de adicción? Pues tolerancia, el craving, que es como la abstinencia, y múltiples recaídas. ¿Qué consecuencias hay? Pues las consecuencias son muy amplias, desde bajo rendimiento escolar, problemas con sus relaciones interpersonales, aislamiento social, hay disfunción sexual, hay problemas con sus parejas, hay problemas en el ámbito espiritual. Y pues esto sería todo. Se nos acabó el tiempo, pero sé que hay muchas personas aquí interesadas en el manual. Por ahí se los van a hacer llegar, les van a mandar un link de registro y ahí van a poder poner su correo electrónico para que ustedes puedan recibir su manual. Y también quiero invitarles que pues voy a tener un taller online. El taller online se llama Por no hablar del tema, donde vamos a poder trabajar pues de manera personal y de manera pues un poquito ya más detallada, ¿verdad? Vamos a tener 2 horas para poder realizar cualquier duda, cualquier pregunta. Ahí abajo viene mi correo electrónico donde me pueden enviar ustedes información o solicitud de información para yo poderles compartir información del taller para poder capacitarles. Vamos a hablar ahora sí propiamente, dependiendo, ¿verdad? Voy a hacer diferentes grupos de si hay padres de familia, si hay docentes, si hay profesionales del área de la salud, para poder enfocarnos en las diferentes áreas que les atañe a cada uno, ¿verdad? Profesionales del área de la salud, definitivamente que tienen que conocer los criterios diagnósticos, las medidas de evaluación, qué cosas se pueden hacer en terapia, qué cosas no. Pero pues para padres de familia y docentes, pues definitivamente trabajar en la parte otra, ¿no? ¿Qué herramientas hay para poder hablar de la pornografía con sus hijos una vez que ya vieron pornografía? Cómo dialogar con ellos en el tema y todo esto, ¿verdad? En esta última diapositiva les voy a dejar mis contactos. Ahí están los correos electrónicos para que me puedan contactar. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Montoya R. En TikTok, tengo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Me pueden encontrar ahí, me pueden enviar un mensaje. Si tienen algún problema para recibir su manual, con mucho gusto se los hago llegar. Y pues también si tomaron alguna captura o aprendieron algo nuevo se despertó, suban historias, etiquétenme y pues les dejo el espacio para que me hagan sus preguntas. Aquí dice, la primera pregunta dice, ¿cómo afecta el consumo de pornografía al cerebro, particularmente en el sistema de recompensas y la dopamina? Bueno, como lo habíamos platicado, ¿verdad? La dopamina es una hormona que se libera cuando hay placer, y entonces esta dopamina, cuando estamos ante un estímulo placentero, independientemente de cuál sea el estímulo, ya sea pornografía, ya sea un dulce, ya sea comida, un masaje, un beso, se libera este neurotransmisor a nivel cerebral. Sin embargo, con la pornografía sus niveles son muchísimo más elevados, y lo que sucede es que todos los receptores están saturados.
de tal manera que en algún momento determinado vas a necesitar un mayor estímulo para poder saciar esta respuesta de neurotransmisor, que es lo que podemos ver en cualquier tipo de problema de adicción, ¿no? Nos dice, ¿qué tipo de tratamiento o terapias recomiendas para quienes buscan superar adicción a la pornografía? Terapia, pues principalmente terapia cognitivo-conductual es la que más está estudiada, pero también existe la terapia de... No tengo el nombre ahorita, voy a estar pensando mientras les respondo más preguntas. Aceptación y compromiso, ya me acordé. Terapia de aceptación y compromiso es la otra que también se utiliza mucho. Como medicamentos, fármacos de psiquiatría, no hay ninguno que nos ayude propiamente al manejo de uso problemático de pornografía. Sin embargo, pues habría que estudiar, ¿verdad? Si el paciente tiene depresión, si el paciente tiene ansiedad, si el paciente tiene otro tipo de problemáticas, incluso sí sería necesario valorar esta parte, ¿no? Se puede producir, dice, la realidad virtual afectará el consumo de pornografía futuro. La realidad virtual ya llegó para quedarse, el futuro es hoy. Ya existe cosas de pornografía con la realidad virtual. Muchas personas utilizan el deepface, que es como poner un cuerpo desnudo y al cuerpo desnudo le pones la imagen de una persona que ya sea un famoso o algún conocido, y ya lo pueden hacer con inteligencia artificial. Están también los videos de que te ponen los lentes y ya te sientes tú inmerso como si tú estuvieras haciendo la actuación del hombre con la mujer o la mujer con el hombre. La tecnología ya nos está rebasando, así que sí, ya está afectando. Jesús Meras nos dice, ¿se puede presentar un cuadro de abstinencia fisiológica al reducir o extinguir el consumo de pornografía? Como tal, un cuadro de abstinencia puede presentarse, pero no tanto como lo vemos en algún otro tipo de adicciones, pero sí el craving, que es lo que decimos, le llamamos como el deseo de consumo, ¿verdad? Incluso, pues yo tengo conocidos que me decían, pues, ¿sabes qué? Yo utilizaba la pornografía cuando estaba enojado o cuando estaba peleado con mi pareja o peleado con mis papás, y yo lo que hacía era pelearme adrede con ellos para poder yo tener una justificación mental de poder consumir, ¿no? Entonces, claro que sí hay este tipo de síntomas. Dice aquí Francisco, ¿cómo recibiremos el manual? Se escucha muy interesante. Gracias, Francisco. El manual, si quieres, mándame un correo o regístrate. Aquí en los comentarios te van a dejar un link. Regístrate y te lo van a hacer llegar, si no, con mucho gusto te lo hago llegar. Alejandra, ¿me puedes enviar el manual, please? Claro que sí, mándame un mensaje ahí en mis redes sociales o aquí al correo. Muchas gracias por la presentación. Top, muchas gracias. Muchas gracias por tan profesional conferencia, doctor Montoya. No, muchas gracias a ustedes por conectarse. Si no hay más preguntas, creo que no, estoy aquí revisando. Pero si no hay más preguntas, pues eso sería todo por mi parte. Aquí dice, yo estoy interesada en tomar el curso que mencionó. Me regreso a la presentación, a la página anterior. Manden un correo electrónico para poderse registrar al taller. El taller se llama Por no hablar del tema. Les haré llegar toda la información por correo electrónico para poder estar ahí. Prevalencia del consumo problemático en la práctica clínica. Mira, hay muchas personas que tienen malestar con el uso de pornografía, pero para poder evaluar si tienen o no problemas de pornografía tendríamos que especificar. Recuerden que en psicología, si el síntoma, si el paciente no tiene un problema con su síntoma, no se aborda. Es decir, puede llegar una persona con depresión a mi consultorio que yo veo que tiene problemas con adicción al cigarro, pero si la persona no quiere dejar el cigarro, yo no lo trabajo en esa área, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que utilizan pornografía y que muchos de sus problemas personales están relacionados con la pornografía, pero no lo ven ellos como que es el problema de raíz. Entonces, esa parte en la psicología en la que nosotros no le vamos a decir al paciente o al cliente, no les vamos a decir directamente, oye, pues tu problema es este, ¿verdad? Durante el proceso terapéutico
el paciente va a llegar a la conclusión y entonces va a tener esta apertura para poder trabajar, ¿verdad? Con eso. La pornografía en la vida marital. ¿Qué hacer cuando uno de los miembros de la pareja consume pornografía y el otro no? Bueno, aquí depende de quién lo esté diciendo, ¿verdad? Y también recuerden que en la vida en pareja siempre hay acuerdos. Entonces debe de haber un acuerdo y se debe de establecer desde algo tan simple como cómo vamos a manejar el dinero, como algo tan complejo como qué es infidelidad, ¿no? Para ustedes. Algunas parejas pudieran decir que el ver a otra mujer desnuda, aunque no estés teniendo acto sexual propiamente o relaciones sexuales, pues ya se pudiera considerar infidelidad o no. Aquí ya sería diferente dependiendo del tipo de pareja y del tipo de acuerdos, ¿no? Porque también hay parejas que pueden consumir pornografía juntos, ¿no? Pero si una persona consume pornografía y la otra no, pues aquí sería entablar el diálogo, hablarlo, ¿no? Por eso el nombre del taller, por no hablar del tema, ¿no? Tenemos que hablar del tema, explorar qué cosas hay, qué cosas no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias por conectarse. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice Fátima, ¿afecta de distinta manera la pornografía entre hombres y mujeres? Bueno, aquí finalmente lo que las referencias nos dicen es que las mujeres buscan pornografía para poder saber cómo acercarse con los hombres y todo, pero al final del día los efectos siguen siendo los mismos. Quizá las motivaciones cambien, y si lo veían ustedes, lo van a ver ahí en el manual, las motivaciones cambian en torno al porcentaje, ¿no? Algunos dicen que fue exposición accidental, las mujeres principalmente dicen que fue una exposición accidental, los hombres dicen que aceptan que fue una exposición intencionada. Y entre las motivaciones, pues el placer sexual, lo que dijimos, ¿no? La evitación del estrés, evitación del aburrimiento. Sin embargo, el efecto pues sigue siendo el mismo, ¿no? Es como si me preguntas si el alcohol afecta de manera diferente al hombre y a la mujer, pues definitivamente, aunque son cuerpos fisiológicamente diferentes, el efecto sigue siendo el mismo, ¿no? A largo plazo. Evidentemente, si vemos nosotros, por ejemplo, que hay un problema de eyaculación precoz, pues esto no lo va a sentir la mujer, ¿verdad? Porque la mujer no eyacula. O por ejemplo, la impotencia sexual, pues esto tampoco lo presenta la mujer, porque pues la mujer no tiene una erección de pene, sí tiene la erección del clítoris, pero no lo vemos como tal. ¿Cómo lo podremos ver en la mujer? Pues prácticamente con pérdida del disfrute, ¿verdad? Una mujer que ve pornografía, al no poder saciar lo que ella ve en pantalla, pudiera quedar inconforme al momento de estar teniendo relaciones sexuales con su pareja. Así que bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, aquí los estoy leyendo. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Si tienen más dudas o preguntas, como les comento, pues aquí me pueden enviar su mensaje, ¿sí? Terminamos esta presentación. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Hasta luego. Agradecemos al maestro Roberto Montoya por su excelente ponencia. Sabemos que como docentes y psicólogos, su vocación está en transformar vidas y construir un mejor futuro. Y en este camino, la preparación constante hace toda la diferencia. Por eso, en Universidad ISEP queremos apoyarles en alcanzar sus metas con beneficios exclusivos. Si estás buscando estudiar un doctorado en educación, tenemos un descuento en inscripción del 80% y una beca del 25% en tus colegiaturas. Si estás buscando estudiar maestrías, por ejemplo, en educación o en psicología, tenemos un descuento del 80% en inscripción y una beca del 20% en colegiaturas. Si estás buscando estudiar alguna licenciatura, por ejemplo, la licenciatura en psicología 100% en línea, esta es sin costo en inscripción y además obtienes una beca del 20% en colegiaturas. Este es el momento de invertir en ustedes mismos y en el impacto que pueden generar en la sociedad.
No dejes pasar esta oportunidad de crecer profesionalmente y también personalmente con flexibilidad, calidad académica y el respaldo de nuestra institución. Inscríbete ahora y da el siguiente paso hacia el éxito. Tienen todo nuestro apoyo para hacerlo realidad. Contáctanos en este momento para asegurar tu lugar y aprovechar estos beneficios exclusivos que son por tiempo limitado. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este webinar y esperamos verlos en el siguiente. Hasta la próxima.